nuestro proyecto sobre la hemoglobina. Nosotros somos los integrantes y a continuación la resolución de los problemas. En el primer inciso nos preguntan: ¿cuál hemoglobina tiene una mayor afinidad al oxígeno bajo condiciones fisiológicas, la materna o la fetal? Como nosotros podemos observar en la gráfica, la que presenta mayor saturación de oxígeno es la hemoglobina fetal, ya que esta, como podemos observar, en las mismas condiciones presenta una mayor saturación de oxígeno. Esto se puede deber a diversos factores, como la sería de que la hemoglobina fetal posee una subunidad gamma, lo que nos infiere de que no está madura. Esta subunidad gamma provoca que la hemoglobina fetal no sea tan afín al BPG, por lo que es más afín a obtener el oxígeno de la hemoglobina materna, lo que provoca que también disminuya. Bueno, en el inciso B se nos pregunta cuál es la importancia fisiológica de las distintas afinidades de la hemoglobina hacia el oxígeno. Y la importancia radica en que la madre, al tener pulmones totalmente desarrollados, puede saturar su hemoglobina de oxígeno y posteriormente, cuando llegue el feto y entre en su estado tenso, pueda librar ese oxígeno y sea recogido por la hemoglobina fetal, que es más afín al oxígeno. En el inciso C del problema 8 podemos ver que cuando se remueve cuidadosamente el BPG de ambas muestras de hemoglobina, podemos ver que ambas curvas se desplazan hacia la izquierda. Sin embargo, ahora la hemoglobina que tiene mayor saturación de oxígeno es la hemoglobina materna. Esto se debe principalmente a que la hemoglobina materna se va a mantener en su estado relajado, es decir, que carece del BPG. Recordemos que el BPG ayuda a la hemoglobina a estabilizar el estado tenso y así liberar oxígeno. Ahora bien, la razón por la que la hemoglobina fetal estará menos saturada en este caso es porque debemos recordar que la hemoglobina fetal recibe el oxígeno de la hemoglobina materna cuando ésta se encuentra en su estado tenso. Entonces, si la hemoglobina materna no está en su estado tenso por ausencia del BPG, la hemoglobina fetal no recibirá ese oxígeno y por tanto estará menos saturada. Bueno, yo les voy a responder la pregunta del inciso A, que nos dice cuál sería la variante de hemoglobina menos propensa a causar síntomas patológicos. Nuestra propuesta es la hemoglobina Memphis. Esta porque el cambio de las moléculas ocurre entre dos moléculas similares, por lo que no ocurre un cambio abrupto y sus interacciones no cambian, a diferencia de las demás hemoglobinas, en donde sus cambios sí involucran que la hemoglobina interaccione de manera muy diferente entre sus residuos. Ok, para explicar el inciso B de la pregunta número 9 tenemos que entender el cuestionamiento que se nos plantea. Aquí nos plantea que qué variantes de la hemoglobina serán más propensas a presentar un punto isoeléctrico diferente al de la hemoglobina materna. Al colocar las proteínas en nuestra técnica de isoelectroenfoque. Primero tenemos que recordar cuál es la técnica del isoelectroenfoque, que se basa en la separación de las proteínas a partir de colocarlas en un gel que tiene un gradiente de pH, y estas se detendrán en el momento en el que alcancen su punto isoeléctrico, o sea, cuando la carga formal de la proteína sea igual a 0. Nuestras propuestas para, cuáles son las variantes que tienen un punto isoeléctrico diferente al de la hemoglobina materna son la hemoglobina que causa la enfermedad de la sickle cell, la hemoglobina que causa la enfermedad de las vacas locas o Cowtown, la que causa Milwaukee y Providence. Estas tienen todas en común que estas variantes de la hemoglobina, al ser, tener variantes en la estructura primaria y al modificar la secuencia de los aminoácidos que se presentan en la hemoglobina normalmente, estas diferencias hacen que la carga formal de la proteína cambie. Todas presentan que al cambiar aminoácidos en la secuencia va a hacer que la carga formal de la proteína ya no sea igual. Entonces, primeramente, con la hemoglobina que causa la enfermedad de la sickle cell, tenemos que se cambia un glutamato por una valina. El glutamato, al tener una carga negativa, se espera que se encuentre en el tubo del isoelectroenfoque en un pH que sea ácido. Si nosotros tenemos una valina, entonces va a colocarse un poquito más arriba en un pH que no sea ácido, entonces obviamente su punto isoeléctrico va a cambiar. Ahora, con la de Milwaukee tenemos que pasar lo contrario, que una valina se sustituye por un glutamato, pasa exactamente lo inverso. Entonces, si nosotros tenemos que la hemoglobina inicialmente tiene una valina, su punto isoeléctrico sería en un pH no tan ácido, pero tenemos que se
sustituye por un glutamato, entonces el pH bajaría para que el glutamato sea capaz de protonarse y igualar la carga. Y bueno, para continuar, tenemos la hemoglobina que causa la enfermedad Providence, y esta cambia una lisina por una asparagina. Como podemos recordar, la lisina es un aminoácido que tiene una carga positiva, entonces se encontraría en nuestro tubo del isoelectroenfoque en un pH que fuera básico, porque al tener una carga positiva necesitaría mucha presencia de base para poder desprotonarse, y si tuviera una asparagina entonces se encontraría mucho más abajo. Ahora, para terminar, tenemos la decauto. Esta elimina un par iónico de nuestra proteína, y bueno, obviamente esto desestabiliza a la proteína y obviamente cambia su afinidad por el oxígeno, pero pues al eliminar un par iónico vamos a tener que se va a cambiar la relación que tenemos de las cargas con su medio, entonces también va a afectar el punto isoeléctrico que se presente de la proteína. Entonces, pues, para concluir, tenemos que todas estas variantes presentan un cambio en la carga formal de la proteína y por lo tanto tendrían un punto isoeléctrico diferente. Ahora yo les voy a presentar el inciso C del problema 9 de la hemoglobina, el cual pregunta la variante o variantes más probables de que disminuya la unión del BPG y aumente la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y llegamos a la conclusión de que es la hemoglobina Providence, debido a que se cambia una lisina por una asparagina, es decir, un aminoácido de carga positiva por uno neutro. En el caso de la presencia de la lisina, esta al tener una carga positiva, pues se proyecta hacia el centro de la hemoglobina, haciendo una interacción con el BPG, que si recordamos es una molécula con carga negativa. Entonces, al estar ausente la lisina y presente la asparagina, la cual tiene una naturaleza neutra, entonces no va a haber esa atracción por el BPG, dando como causa que el oxígeno pueda tener una mayor afinidad y pueda pegarse mejor a la hemoglobina. Es porque no. Record? Recording in progress. Recording in progress. Ah, holy shit, motherfucker. Hemoglobina, nosotros somos los integrantes de este problema. Watching raza. Oye, ¿salió de la raza? La hemoglobina materna tiene una mayor afinidad. Es el Disney Channel.